Con el reciente estreno del bodrio de Madame Web, creo que todos nos pudimos dar cuenta de una cosa. Sony no merece tener los derechos del universo de Spider-Man. Y aquí vale la pena preguntarse, ¿por qué Sony hace estas películas basura? Bueno, pues para responder esta pregunta hay que viajar a los años 90. Durante esta década, toda la industria de los cómics pasó por una crisis en la que estuvo a punto de desaparecer. La que más estaba sufriendo estas consecuencias era Marvel Comics, debido a la pésima calidad de las historias que estaban entregando y el aumento de los precios de los cómics, que prácticamente convirtieron este pasatiempo en un lujo que no todos podían permitirse, ocasionando a su vez ventas más bajas por parte del editorial. Un círculo vicioso muy feo. La única solución que vieron más o menos viable para salir de este hoyo en el que se habían metido fue vender los derechos cinematográficos de sus personajes a diestra y siniestra. Esta acción desesperada fue motivada básicamente porque Marvel en su momento ya había intentado llevar sus personajes a la pantalla grande. De hecho, por aquí tienes un video donde te explico más o menos eso. Mira, aquí. Ok, continuamos. Si bien estas películas tuvieron un éxito moderado, pues no fueron lo suficientemente exitosas para sacar a Marvel del hoyo en el que se había metido. Es decir, no fueron suficientes para salvarlos de la bancarrota que se aproximaba. Por lo que a partir de 1993 aplicaron la de "no puedo hacerlo yo, mejor que lo haga otro". En 1993, Marvel vendió los derechos de los X-Men y todos los personajes de este universo a la Fox. Posteriormente a esto, la Fox se puso lista y aplicó la de "aprovecha el book" para comprar la productora que había realizado la película esta fea de los Cuatro Fantásticos y así adquirir sus derechos. Así que fue prácticamente un 2x1. En el caso de New Line Cinema, le vendieron los derechos cinematográficos de Blade. A Universal le vendieron los derechos de Hulk y de Namor. A Lionsgate le vendieron los derechos cinematográficos de Mandarin, que de hecho hay una película de terror basada en un personaje de Marvel que yo desconocía de su existencia hasta que realicé este video, imagínense. Y por último, en 1998 entra nuestro peculiar protagonista, Sony. La productora adquirió todos los derechos cinematográficos y de distribución del Hombre Araña, de Spider-Man pues. De hecho, uno de los datos curiosos es que durante esa transacción, Marvel le ofreció a Sony comprar prácticamente todos los derechos cinematográficos de los personajes más importantes de Marvel, es decir, Iron Man, Thor, Capitán América, Black Panther, básicamente todos. Y Sony, demostrando su estupidez desde muy temprano, pues dijo que no. Todos estos personajes se los estaban ofreciendo por $25 millones. Y pues dijo, ¿sabes qué? Nel, porque el único rentable de todos los que me estás vendiendo es Spider-Man. Imagínate la cara de estúpidos que pusieron cuando Kevin Feige logró crear el UCM y se perdieron toda esa mina de oro que por estúpidos desaprovecharon. En fin, retomemos. Dentro del contrato que firmaron estas empresas y Marvel, se especificaba que para poder conservar los derechos cinematográficos de esos personajes era necesario producir al menos un filme en un periodo de 3 años y 9 meses. Es decir, si tú como productora sacabas un filme de los X-Men en el año 2000, para el 2003 tendrías que sacar otro, para el 2006 tendrías que sacar otro, y de esta forma es como ir renovando los derechos cada que sacas un nuevo film de los personajes. Sony fue una de las productoras que más beneficiada se salió de este tipo de transacciones entre Marvel y la productora, ya que los derechos cinematográficos de Spider-Man le produjeron ganancias exorbitantes. Las primeras 2 películas de Spider-Man dirigidas por Sam Raimi fueron un éxito rotundo. Los problemas con las películas horrendas de Sony empezaron a partir de la tercera entrega dirigida por Sam Raimi, en la que Sony, mostrando su ineptitud y su estupidez, le quitó libertad creativa a Sam Raimi y le obligó a meter al personaje de Venom, dando como resultado una película que, si bien no es mala, no se compara en calidad a las 2 anteriores. Si bien esta película sí fue un éxito en taquilla, eso no hay que negarlo, decepcionado por la ineptitud de Sony por haberse inmiscuido en su libertad creativa, Sam Raimi decidió no dirigir una 4ª entrega, por lo cual Sony estuvo forzado a reiniciar el universo del arácnido. La primera película de la nueva franquicia de Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield, fue muy bien recibida y pues se tenía planteado realizar una entrega con este nuevo protagonista. Si bien tuvo muchos detractores, hay que admitir que era un buen producto. Además, miren a la hermosa Emma Stone caracterizada como Gwen Stacy. ¡Uf! El problema, una vez más, viene con la segunda entrega de The Amazing Spider-Man, otra vez por culpa de la ineptitud de Sony, en la que obligó a los creativos a meter varios personajes en la misma película, cometiendo el mismo error que cometieron con Spider-Man 3. Estos inútiles no aprenden.
básicamente Sony siempre tiene las ideas de meter personajes en una película como si de un licuado se tratase. Menos tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Esto ocasionó que The Amazing Spider-Man 2 tuviera un pésimo recibimiento tanto en crítica como en taquilla, y una vez más tuvieron que reiniciar todos los planes de un universo cinematográfico. Afortunadamente, por el año 2015, y debido a los fracasos que ya venían cosechando, Sony llegó a un acuerdo con Marvel Studios, que ya tenía muy bien cimentado su UCM, en el que le permitía utilizar a Spider-Man dentro de este universo cinematográfico. Creo que todos recordamos ese momento en el 2015 que rompió el internet. ¡Oye, niño! Hola, amigos. En este acuerdo, Sony conservaba los derechos del personaje, además del control creativo y un 95% de las ganancias generadas en estas películas. Sobra decir que las películas de Spider-Man en el UCM han sido todo un éxito independientemente de la calidad de alguna de estas. De hecho, estas condiciones tuvieron que ser cambiadas en el año 2019 porque Marvel, cansada de solamente recibir un 5% de ganancias, dijo: óyeme, tú eres un abusador, ¿por qué me estás haciendo esto? Por lo que tuvieron una disputa y Sony casi aplica la de: pues es mi balón y ya me lo llevo a mi universo. Y casi nos quedamos sin Spider-Man en el UCM. Afortunadamente Marvel se puso medio viva y le dijo: ok, no me voy a poner tan bravo. Te estaba pidiendo un 50% de las ganancias, ahora solamente dame 25%. Así ya no, pues también no me dejas a mí en la calle, porque o sea, estás produciendo muchísimo dinero por películas que básicamente estoy haciendo yo. Y pues afortunadamente llegaron a un acuerdo en el que el 25% de las ganancias era de Marvel y el otro 75% de Sony. Sony seguía ganando, pero pues bueno, y al menos no exprimía tan feo a Marvel, ¿no? Como Sony aún conserva los derechos cinematográficos de los personajes de Spider-Man, tomó una decisión que muchos calificarían como mentalidad de tiburón. La idea de Sony era crear un universo cinematográfico basado en los villanos del Trepamuros, en el que una vez terminados los acuerdos con Marvel, tomar ese Spider-Man ya construido por el UCM e incorporarlo a su universo cinematográfico. Esta idea suena muy bien en el concepto, pero Sony ya ha demostrado que no sabe hacer películas de superhéroes, y menos cuando los villanos de Spider-Man, algunos dependen indirectamente de Spider-Man para existir, como es el caso de Venom. Venom es creado a partir de Spider-Man, pero se sacaron un guionazo de la manga para poder justificar la ausencia de este personaje en las películas de Venom. Y como ya estábamos mencionando, sacar este tipo de películas le permiten a Sony renovar los derechos cinematográficos del Trepamuros. En este punto a Sony no le importa perder dinero con toda la basura que está sacando y produciendo. Lo único que le importa es el dinero y seguir conservando a Spider-Man, porque como ya mencionaba, es la gallina de los huevos de oro. Tan solo con las ganancias de las películas animadas Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, las ganancias generadas a partir del universo cinematográfico de Marvel y las ganancias que también está obteniendo por los derechos de los videojuegos en el caso de PlayStation, podríamos decir que puede recuperar lo invertido de esos bodrios. En resumen, a Sony no le importa sacar caca tras caca tras caca mientras pueda seguir conservando los derechos de Spider-Man y así seguir generando más dinero, porque para ser realistas, Spider-Man es uno de los personajes que más dinero genera a nivel mundial. Obviamente Sony va a hacer lo imposible por conservar los derechos mientras siga produciendo dinero. La única forma en la que Marvel podría recuperar a Spider-Man es hasta que Sony se le dé la gana. Y como ya vimos, Sony está dispuesta a hacer una fábrica de caca con tal de no perder los derechos. En fin, este fue un pequeño resumen de por qué Sony hace este tipo de películas basura. Déjame en los comentarios qué opinas tú de esta situación. Y no olvides que si el video te gustó, por favor, oprime el botón me gusta. También no olvides compartir y suscribirte si quieres ver más videos interesantes como este. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.